Hola, bienvenido a esta lección donde hablaremos acerca de Solver. Solver es un complemento de Excel que nos sirve para resolver ciertos problemas cuando tenemos un modelo y queremos llegar a una solución puntual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar el complemento de Solver. En este caso no lo tengo activo. ¿Cómo lo activo? Vamos por el menú Archivo, vamos por Opciones. Y aquí vamos a buscar la parte de complementos. Aquí encontramos en la parte inferior administrar complementos. Vamos a utilizar el botón ir y simplemente activamos acá nuestro complemento Solver. Nos dice que es una herramienta que le ayuda a resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. Bien, le vamos a dar a aceptar. Y de esta forma, entonces se va a cargar el complemento. Aquí tarda un poco en cargar el complemento y aquí ya está. En la pestaña Datos, aquí apareció un segmento Análisis y aquí tenemos Solver. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste Solver, para qué nos sirve. Y aquí tenemos un problema. Creo que la forma más fácil de explicarlo es por medio de una situación puntual, de un ejemplo puntual. Y entonces aquí nos dice, Marta se dedica a la joyería y desea trabajar un máximo de 160 horas al mes. Ella produce principalmente tres tipos de joyas: anillos, cadenas y aretes. Marta tiene un contrato con 3 joyerías para fabricar sus productos y se comprometió a entregarles mensualmente las siguientes cantidades mínimas: 20 anillos, 10 cadenas y 12 aretes. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Qué cantidad de producto debe producir mensualmente Marta para obtener la ganancia más alta posible? Entonces hay dos situaciones. Marta no quiere trabajar más de 160 horas al mes, tal vez siente que si trabaja más pues va a afectar su calidad de vida, pero además quiere tener la mayor ganancia posible. Y aquí tenemos un modelo, voy a modificarlo aquí, donde nos dice los productos que Marta puede producir en su joyería. Entonces, en su taller de joyería, ella produce anillos, cadenas y aretes. Para producir un anillo, tiene que emplear 1.5 horas de manos de obra. Para producir una cadena emplea 3 horas y para un juego de aretes emplea 2.5 horas. Entonces, aquí tenemos un modelo donde la variable es la cantidad de unidades producidas. Por ejemplo, si ella produce 10 unidades de anillo, pues entonces eso le va a consumir 15 horas de su trabajo, le va a dar una ganancia por unidad. Aquí está cuánto ella gana por cada uno de estos productos. Gana $30 por producir un anillo, gana $48 por producir una cadena y $42 por producir unos aretes. Y esto entonces multiplicado por el tiempo que las unidades que produce, por lo que le produce cada una de ganancia, pues aquí le va a dar la ganancia total que obtendría. Entonces, si nosotros sumáramos estas diferentes ganancias, pues tendríamos las ganancias del mes y adicionalmente aquí está la suma del tiempo que ella ha empleado. Entonces, si fuera así, para producir 10 anillos, una cadena y un juego de aretes, gastaría 21 horas, pero ella quiere trabajar un máximo de horas por mes. Entonces aquí vamos a decir que trabaja 160 horas por mes. Y adicionalmente tiene un contrato, entonces tiene un compromiso de producir 40 anillos como mínimo, 15 cadenas y 12 aretes. Entonces lo que vamos a hacer es construir un modelo, o mejor, ya el modelo está construido. Queremos que Solver nos ayude a maximizar la ganancia, pero teniendo en cuenta unas restricciones. Entonces, los aspectos a tener en cuenta para solucionar un modelo usando Solver son estos tres. Primero, tener claro el objetivo final. En este caso, el objetivo final es maximizar la ganancia. Pero si estuviéramos hablando tal vez de costos, el objetivo podría ser minimizar los costos. O puede ser en otro tipo de modelos que queramos llegar a un valor específico. Esos son los tres tipos de objetivos que nos produce o que nos permite Solver. Lo siguiente, el segundo punto, es que el modelo debe tener un conjunto de celdas cambiantes de las cuales dependa el resultado final. En este caso, en este modelo, este resultado final depende de estas celdas cambiantes, que son las unidades a producir. En la medida en que yo cambio las unidades a producir, pues me está cambiando aquí la ganancia final.
Entonces, ese es el siguiente elemento clave. Y luego, tener claras las restricciones propias del modelo. Y aquí vamos a tener dos tipos de restricciones. Restricciones del modelo y restricciones lógicas. ¿Cuáles son las restricciones del modelo? Pues en este caso hay dos. Y es que el número máximo de horas que quiere trabajar Marta son 160 horas. Y hay un mínimo de unidades que debe producir. Esas son las dos restricciones. Pero ahora hay otro tipo de restricciones que las vamos a llamar restricciones lógicas. Y es que Marta no puede producir, por ejemplo, acá no puede producir un anillo y medio, 1,5. No es válido, ¿cierto? No es permitido. Voy a mostrar acá los decimales. Y entonces esto no sería válido. Una restricción lógica es que las unidades deben ser valores enteros, ¿ok? No pueden ser valores decimales. Entonces, ya con esto claro, con esto en mente, pues vamos a resolver el modelo utilizando Solver. Para esto, voy a datos. Aquí está mi complemento que ya activé y aquí tenemos Solver. Voy a restablecer todo porque ya tenía ahí una posible solución y vamos a plantear todo el modelo dentro de Solver. Lo primero que nos permite es establecer el objetivo y como les comentaba puede ser maximizar, minimizar o llegar a un valor exacto, a un valor que nosotros determinemos. En este caso, lo que quiero hacer es maximizar. ¿Qué quiero maximizar? Entonces aquí le digo cuál es mi celda objetivo. Mi celda objetivo es esta, la utilidad. Lo que quiero hacer es maximizar la utilidad. ¿Cambiando qué celdas? Cambiando qué rango de celdas. Entonces acá voy a establecer que es cambiando estas unidades a producir. Esas son mis celdas cambiantes. Y ahora voy a agregar las restricciones. Vamos a comenzar con las restricciones propias del modelo. Entonces voy a darle a agregar y aquí me activa esta ventana para agregar esas diferentes restricciones. La primera es que ¿dónde las tengo? Que estas unidades que tengo acá, las unidades a producir, deben ser mayores o iguales que estas unidades que son las mínimas que debo producir. Esto que produzca como mínimo debe ser igual a lo que estoy obligado a producir. Listo, entonces le doy a agregar. Esa es una de las restricciones del modelo. Esa sería como la restricción principal. Ahora, hay otra restricción y es que Marta no quiere trabajar más de 160 horas. Entonces, que este rango, o mejor, esta celda debe ser menor o igual a este número de horas, que es lo que Marta quiere trabajar, que son las 160 horas. Le doy a agregar. Bien, esas serían las restricciones propias del modelo, las dos condiciones que habíamos establecido. Ahora, las restricciones lógicas. Y como les mencionaba, es que estas unidades no pueden ser decimales. Entonces aquí hay una opción para decirle que sean enteras. También podría decirle que fueran binarias. Binario quiere decir que solamente puede ser 0 o 1. Para algunos modelos esto es necesario. En este caso, con el entero está bien. Le doy a aceptar a la última restricción. No le puedo dar a agregar porque después nos genera ahí un error, sino que le doy a aceptar. Entonces aquí me muestra mis restricciones, que las celdas cambiantes sean enteros, que esas celdas cambiantes sean mayores o iguales a las cantidades que está obligada a producir Marta. Y lo otro es que la suma total de las horas laboradas pues tiene que ser menor o igual al máximo que quiere trabajar Marta. Perfecto. Con esto entonces ya tengo lo necesario, mi celda objetivo, mis celdas cambiantes y las restricciones. Otro aspecto que podemos llegar a cambiar es el método de resolución. Aquí hay varios métodos de resolución, pero lo voy a dejar con el que está de manera predeterminada. Le voy a dar resolver y aquí me dice que Solver encontró una solución. Ya lo hizo. Entonces vamos a ver y aquí me dice: efectivamente, si yo sumo el total de horas laboradas, me da 160, que es lo máximo que quiere trabajar Marta. Y las unidades a producir son 55 anillos, que cumple con la restricción que mínimo eran 40, 15 cadenas, que cumple con esto, y 13 aretes, que igualmente cumple. De esa manera, ella está maximizando su ganancia, le da como una ganancia al mes de $2.916 y con la restricción de que solo va a permanecer o va a trabajar mejor 160 horas. Bien, perfecto. Ahora,
Tengo una posibilidad y es de crear diferentes escenarios. Digamos que esta no sea la única solución, sino que hay varias soluciones. Entonces voy a guardar acá un escenario y a este escenario lo voy a llamar escenario 160. Y ahora voy a plantear otro escenario. Parece que aquí tenía antes otro escenario. Entonces voy a llamar a este escenario 160B. Antes había hecho una prueba y había creado otro escenario. Bien, le voy a dar a aceptar. Listo, entonces acepto la solución. Ahora voy a colocar otra posibilidad y Marta dice, no, es que este dinero es insuficiente, quiero ganar un poco más, entonces voy a aumentar un poco el tiempo de trabajo. Digamos que Marta dice que va a trabajar 180 horas. Entonces, ahora vamos a ejecutar nuevamente el solver. Vengo acá otra vez a solver. Solver me guarda todas las condiciones. Simplemente debo decirle que lo resuelva. Y ahora lo resuelve con ese cambio que hice en mi restricción. Entonces veamos acá que el total de horas laboradas es 180 y esto aumenta la utilidad. Voy a guardar este escenario y lo voy a llamar escenario 180. Aceptar. Perfecto. Le doy a aceptar. Entonces aquí tengo la solución y tengo dos posibles escenarios. Ahora, ¿por dónde encontramos esos escenarios para poder generar un informe de los diferentes escenarios? Entonces, si nosotros vamos acá por datos y vamos por análisis de hipótesis, aquí está la opción que dice administrador de escenarios. Yo ya había creado previamente algunos escenarios, entonces está un escenario que había llamado 160. Voy a eliminar esos escenarios que tenía previamente creados y voy a dejar solamente los dos que acabo de crear, que son el escenario 160B y el escenario 180. Acá me dice que las celdas cambiantes, pues es este rango de celdas, y ahora quiero un resumen de esos escenarios. Entonces le voy a dar mostrar. Bueno, si le digo mostrar, me muestra el escenario que elija. En este caso estoy viendo el escenario 160, o si elijo el escenario 180 y le doy mostrar, pues aquí el solver me va a mostrar ese escenario. Y puedo adicionalmente generar o ver un resumen con este botón resumen. Me pregunta cuál es mi celda cambiante, es esta, la celda G19, le doy a aceptar y entonces aquí me genera una nueva hoja con ese resumen del escenario. Entonces me dice que estos son los valores actuales para mis diferentes escenarios. Aquí me dice, estos son los valores actuales y estos son los dos escenarios que tengo. El escenario 160B, que me dice que estas serían las unidades a producir en ese caso. El escenario 180, que estas serían las unidades a producir. Y cuál es la utilidad en el escenario de 160 y cuál es la utilidad en el escenario de 180 horas. Entonces, puedo generar varios escenarios y ver ese resumen aquí. Esto sería bastante útil. Muy bien. Entonces, esta es la herramienta de Solver. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo 2. Acá tenemos un ejemplo un poco más elaborado y se trata de lo siguiente. Una empresa tiene un flujo de dinero, este es su flujo de fondos, esto que tenemos acá en la parte inferior es el flujo de fondos de la empresa. Y entonces la empresa inicialmente en el primer mes tiene un flujo de dinero de $200,000 y luego tiene que ejecutar una serie de gastos. Entonces necesita gastar en ese mes $35,000, luego va a tener un ingreso, entonces por eso aquí está negativo, porque ese gasto no representa un gasto sino un ingreso. En el mes 2, en el mes 3 tiene un ingreso. En el mes 4 nuevamente tiene que volver a hacer un gasto de $50,000. En el mes 5 otro gasto de $50,000. En el mes 6 recibe un ingreso de $15,000. Y finalmente, pues tiene otro gasto de $50,000. La empresa inicialmente cuenta con $200,000 para cubrir estos diferentes gastos. Ese es el flujo requerido por esta empresa. Y la empresa se da cuenta que, por ejemplo, si tiene $200,000 inicialmente y tiene que gastar $35,000, pues tiene un excedente de $165,000. Esta cantidad la podría invertir. Estos excedentes que tiene de flujo al final de cada mes los podría invertir. Y hay unas opciones de inversión. Entonces, las opciones que encuentra esta compañía es invertir en unos certificados de depósito. Dependiendo del país, cambia el nombre. Si estamos en Colombia, sería un CDT, un certificado de depósito a término fijo. Y hay
certificados de depósito. Para esta empresa encontró estas opciones en el mercado de 1, de 3 y de 6 meses, donde puede elegir invertir $1,000, $2,000 o $6,000 en cada uno de estos tipos de depósito. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Lo que quiere hacer la empresa es invertir esa cantidad que tiene disponible. Aquí no sería que tiene un disponible de 100,000, sino un disponible de 200,000. Y lo que quiere la empresa saber es cuántos y de qué tipo de certificados debería comprar para maximizar el interés ganado, cumpliendo con una restricción, y es que la empresa quiere contar con un margen de seguridad de $10,000 cada mes. Es decir, que este flujo no llegue a cero, sino que sea como mínimo $10,000 en cada mes. Entonces, pues vamos a construir nuestro modelo que nos resuelva esto, y el objetivo aquí es maximizar el interés ganado. Entonces, nuevamente, vamos por Solver. Aquí me muestra el Solver del ejercicio anterior. Voy a restablecer todo el modelo y voy a generar entonces un nuevo modelo. Establecer el objetivo. Pues mi objetivo es maximizar el interés ganado por esos diferentes certificados de depósito. ¿Qué es lo que quiero hacer? Maximizarlo. ¿Cambiando qué celdas? Bien, entonces aquí vamos a agregar las diferentes celdas que quiero cambiar, que en este caso lo que quiero cambiar es la cantidad de certificados que puedo llegar a comprar. Resulta que para un mes pues puedo comprar certificados en el mes 1, en el mes 2, en el 3 hasta el 6. Para el caso de 3 certificados pues solo podría comprar en el mes 1. Vamos a hacerlo así para simplificar el modelo, que solo puede comprar o en el mes 1 o en el mes 4. Y el de 6 meses, pues solo podría comprar en el mes 1, porque al mes 6, pues queremos contar con la totalidad del dinero. Entonces, como celdas cambiantes, voy a poner estas celdas, que es la cantidad de certificados a un mes que podría comprar. Pero adicionalmente voy a oprimir la tecla control, porque también podrían cambiar estas celdas de 3 meses, estas dos, o esta celda de 6 meses. Al tener oprimida la tecla control, pues lo que hace es que me toma aquí estos rangos separados por punto y coma, y eso es lo que necesito. Ya entonces quedaron todas las celdas cambiantes. Ahora vamos a agregar las restricciones, y la primera restricción que vamos a agregar es que este flujo final debe ser, como mínimo, debe ser, o mejor, debe ser mayor o igual a 10,000. A $10,000. Debe ser mayor o igual a $10,000. Eso es lo mínimo que yo quiero mantener aquí. Entonces le voy a dar a agregar. Y al igual que en el caso anterior, pues tenemos una restricción, y es que estos rangos tienen que ser enteros. Entonces digo que este rango, porque no puedo comprar 1,5 certificado, debe ser entero. Le doy a agregar. Esta celda, en este caso sí debo agregarlo uno por uno. Esta celda también debe ser un entero. Esta otra celda, bueno, voy a agregarlo acá. Esta otra celda, de igual manera, debe ser un entero. Y finalmente esta celda va a ser un entero. La cantidad de certificados de 6 meses que voy a comprar. Como ese es el último, le doy a aceptar. Ya tengo entonces mis restricciones, ya tengo las celdas cambiantes y tengo el objetivo. Ahora le voy a dar resolver. Este ejercicio, como es un poco más elaborado, tal vez va a tardar un poco más en resolver. Entonces aquí le vamos a dar resolver y lo voy a dejar resolviendo el tiempo que necesite. Aquí en la parte inferior vemos cómo está trabajando con las diferentes celdas para cambiar, y me dice que Solver encontró una solución. Perfecto, entonces le voy a dar a aceptar, y aquí me dice que la solución propuesta es esta. En el mes 1 compra un certificado, debo comprar un certificado o debo invertir en certificados de un mes $1,000. En el mes 3 debo invertir en certificados de 3 meses 74 certificados de 2 meses y un certificado de 6 meses, que serían los $6,000. Y de acuerdo con esto, entonces me dice que el interés ganado sería
de $5.112 y en todos los meses se cumple la restricción que como mínimo debo tener un flujo final en ese mes de $10.000. Entonces aquí lo está cumpliendo y al final pues me queda un flujo de $60.000. Entonces Solver me ayuda a resolver esto gracias a el modelo que construyo teniendo en cuenta las diferentes opciones. Bien, entonces esto es todo por esta lección. Nos vemos en un siguiente video. Excelente día.